Landa inguruneari buruz egindako ikerketek agerian utzi dute herriak pixkanaka uzten ari direla. EHUk berriki argitaratu duen ikerketa baten arabera, Arabako 153 herri despopulazio arrisku larrian daude gaur egun. Hortaz, herrien biziberritze integrala, fisikoa eta soziala ahalbidetuko duten neurriak hartzea premiazkoa da. Izan ere, gure herriak oso txikiak dira, eta inoiz ez dute izan horrelako diagnostiko ikerketa bat izateko aukera izan. Horregatik, Abagunea 500 biztanletik beherako landaguneak berritu, zahar berritu eta suspertzeko plan berezia da. Así, teniendo en cuenta la propia realidad de cada entidad local, además de rehabilitar, proteger y renovar los cascos urbanos, queremos revitalizar esas entidades desde los diferentes puntos de vista. Para ello, planteamos, por ejemplo, analizar el estado de la vivienda y llevar a cabo un estudio de la vivienda vacía, las construcciones existentes con posibilidades de transformar en viviendas, como pueden ser pajares y bordas, o la creación de un parque de vivienda rural en alquiler. De especial atención merecen los servicios públicos y la situación del tejido comercial, para poder concretar las necesidades y las opciones para la implantación de nuevas actividades económicas. La movilidad, la suficiencia energética, el patrimonio histórico y artístico, así como los propios cascos urbanos, son otras de las cuestiones que se deben analizar en estas pequeñas localidades. Arabako Foru Aldundiari dagokio plan hori gauzatzea, udalerriekin eta toki erakundeekin koordinatuta. Egoeraren diagnostikoa egiteaz gain, aukera eta beharren zerrenda ere egin beharko da. Eta hori guztia gauzatzeko gutxi gorabeherako aurrekontua. Posteriormente, cada entidad local realizará, en base a los estudios concretos de su núcleo y de las conclusiones recogidas en el plan, su propia hoja de ruta. Esa es la filosofía de Abagunea, el plan para la rehabilitación, renovación y revitalización de los núcleos rurales del territorio histórico de Álava.